con Charles Carpenter, sacerdote de Álamos. Ya tiene 37 años el padre Charles en Álamos, y hoy pues vamos a tocar un tema interesante. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlo y conocerlo. Hablar sobre las pruebas de la fe. Sí. Hoy en día hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios. Dice, no, ¿cuáles pruebas, no? ¿Qué opinión le merece esto? Pues mire, hay 3 etapas en la apologética o pruebas de la fe. Primero, probar que existe Dios, ¿no? Y luego, para un cristiano, probar que existe Jesucristo. Y en el tercer grado, y digo eso porque la mayoría de las personas en este país son católicos, ¿no? De que si la iglesia realmente es la iglesia de Cristo. Entonces, normalmente empezamos primero, ¿no? Probar que Dios realmente existe. Einstein, por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta, ¿usted tiene fe? Dice, distingamos, dijo. Yo creo que Dios existe. Entonces, ¿usted es hombre religioso? No, yo no soy un hombre religioso. Porque una cosa es creer que Dios existe, otra cosa es creer en Dios, ¿no? Entonces, porque creer en Dios significa que yo admito que yo puedo tener una relación con Dios o entablar un diálogo con Él. En cambio, creer que Dios existe, muchas veces llamamos eso la fe de los filósofos. O sea, las pruebas de la fe son pruebas filosóficas o de la razón. No son fe, no se refiere a una fe que sea un regalo, ¿no? Como el fe del bautismo o el fe de una persona que tenga una conversión muy fuerte y empieza pues a asistir a misa y cosas así, ¿no? Pero una persona que no cree en Dios, que llamamos los ateos, lo que empezamos a hacer es enseñarle lo que llamamos motivos de credibilidad. O sea, ¿será o no será creíble de que Dios exista? Eso es lo primero. Después de que uno les enseñe motivos de credibilidad, dice, oye, ¿tú crees o no crees? Eso depende de que si Dios le dé, por ejemplo, el don de la fe. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que voy a un planeta, un planeta. ¿Un planeta? Siempre estoy aprendiendo el español, ¿no? Voy a un planeta y descubro un reloj tirado ahí, un reloj. Entonces, hey, o Rusia o los Estados Unidos ya llegó aquí y alguien dejó caído su reloj. Pero si estoy en otra galaxia y encuentro un reloj, entonces tendré que pensar que hay un ser inteligente responsable de esto. Entonces, apliquemos eso, por ejemplo, al mundo. Si yo paseo, por ejemplo, en el mar o en el bosque y veo la maravilla de la naturaleza, me puedo hacer la pregunta, ¿quién es responsable de la existencia de todo esto? Entonces, esa es la fe de Einstein. Einstein dijo, si yo dijera que no existe Dios, sería ridículo, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Sí. Y ahora, esta expresión se acentúa, me imagino, mucho más en los jóvenes. Sí. O sea, el proceso de los jóvenes, cuando los papás muchas veces dicen, yo eduqué a mi hijo en la fe y no sé por qué ya abandonó, no va a iglesia ni nada, ¿no? Entonces, normalmente el proceso es al inverso, ¿no? Primero dejan de creer en la iglesia, después de algún tiempo, aunque digan, no, al principio, yo todavía creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia, porque hay hipócritas, ¿no? Somos todos hipócritas. Yo respondo a eso y digo, mira, como un hospital es para los enfermos, ¿verdad? La iglesia es para los pecadores, ¿no? Entonces, el siguiente paso es de creer en Jesucristo. Pueden ellos creer en Jesucristo por unos meses o años y después de eso puede ser que digan, no, ya no creo en Jesucristo, porque hay otros fundadores de religiones como Buda o Mahoma, etcétera, ¿no? Sí. Y después de eso, de unos años más, dicen, yo ni creo en Dios. Entonces, como el proceso es al inverso, hay que guiar a la persona desde el principio, ¿no? De que Dios existe. Después, si acepta que Jesucristo realmente fue enviado por Dios Padre y que es de la misma naturaleza humana y divina, ¿no? De Dios Padre.
Y luego si fundó una iglesia, de hecho. ¿Y qué iglesia es? No, por ejemplo, yo tengo amigos en Álamos, tengo un amigo que es agnóstico. Agnóstico significa que no sabe si Dios existe o no. Y es judío de raza y fue profesor en la Universidad de California en neurología. Pero hace 20 años se puso muy filosófico, está escribiendo libros de filosofía y todavía es agnóstico. ¿No? Y dialogamos cada 2 semanas durante los últimos 3 años. Somos amigos. Sí. Tengo otro amigo que es también doctor, pero fue doctor en la NASA, de los astronautas, ¿no? Yo no soy pariente de Scott Carpenter, ¿no? Bueno. Pero él era doctor de los astronautas y es presbiteriano. Ajá. Y somos muy amigos, ¿no? Aunque no estamos discutiendo de religión. Sí, porque a veces dicen que los temas de religión son muy difíciles, Sí. pues, ¿no? Religión, política y el sexo. Exactamente, sí, es cierto. Ahora yo le pregunto, ¿le sucedió a usted esto en no creer en Dios en algún Sí, momento? yo tuve años, por ejemplo, estuve primero en la preparatoria. Normalmente la preparatoria es el momento más crítico y más aún la universidad. Yo fui a la Universidad de San Francisco, soy de Los Ángeles, pero quería ir lejos de casa, entonces fui a San Francisco a la universidad. Después de eso entré en lo que llamamos la Brigada de la Paz y me mandaron por 2 años a Etiopía. Entonces en Etiopía pues estaba leyendo yo existencialistas como Jean-Paul Sartre, ¿no? Que es un ateo. Y me gustaban mucho esos libros. Pero ya al regresar a Los Ángeles en el 69, ¿no? Yo soy más viejo de lo que parece. ¿No? He vivido muchas vidas, ¿no? Entonces llego y una situación muy fuerte, ¿no? 2 de mis parientes, mis tíos abuelos, fueron asesinados. Entonces me forzó a reflexionar, ¿no? A mí me puede suceder lo mismo, aunque sea más joven, porque cuando fuimos a la funeraria de ellos, ¿no? Cuando ellos estaban preparándose para las misas y todo, una familia coincidió, otra familia, y me miraron a mí. Yo tenía 24 años de edad y pensé, ¿por qué me miraron a mí? Y el funerario, cuando se fueron, dice, ellos perdieron a su hijo, que solo tenía 24 años de edad. Y porque se fue a Crestline está en la sierra, al lado de Los Ángeles, y se asfixió por el frío, que se prendió el motor. Entonces, todas esas cosas me impulsaron hasta que por fin fui a confesarme, 3 días después. Y al salir de la confesión, sentí iluminado, o sea, como que el mundo había cambiado completamente. Entonces, esa es fe sobrenatural. No es la fe natural de Einstein. Pero uno puede, por ejemplo, una persona que sienta que no cree, yo creo que todos tenemos la obligación de buscar a ver si será o no será cierto de que Dios existe. Así es. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que le envía a las personas que están en esa situación ahora? Yo diría, busquen, si ustedes quieren platicar conmigo, o sea, yo estoy disponible, vivo aquí, pueden ponerse en contacto, busquen mi teléfono con las oficinas del obispado. Trataré de ayudarles. Tenemos también un sitio en la web que es www.misionerosdefatima.org. Misioneros de Fátima. Sí, misionerosdefatima.org, y ahí tienes mi correo electrónico. Me puedes hacer preguntas. Muy bien. Le agradecemos mucho que esté con nosotros acá. Gracias, ¿no? Muchas gracias. El sacerdote Charles Carpenter está aquí con nosotros, hablándonos sobre esto de las pruebas de la fe. Y ahora le invitamos para